Mila esker, Antxokira bertaratzeagatik, olako egun berotsu batean. Buenas tardes a todos y gracias por haberos acercado al Antxoki en un día tan caluroso como el de hoy. Posiblemente no parece el día más adecuado para hacer un evento de estos y apetecería antes hacer otras cosas por el sol que tenemos y por el calor que hace. Y por otra parte, y paradójicamente, pues ciernen nubarrones sobre el cielo de Aranguren y de Zalla, con la noticia del concurso de acreedores del Grupo CEL. Hoy mismo ya es noticia que 300 familias pues tienen su puesto de trabajo en el aire. Evidentemente esto es una noticia muy preocupante y muy triste, y bueno, primero de todo mostrar nuestra solidaridad con todas estas familias y desear que haya algún tipo de solución que no termine con ninguno de los puestos de trabajo. A pesar de eso, a pesar de que se cierran estos nubarrones sobre el futuro de nuestra comarca y el futuro laboral de muchas de las familias de nuestro pueblo, pues tenemos que pensar en el futuro, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que buscar luz en el futuro, y de eso trata esta sesión de hoy y el proceso de participación ciudadana que va a comenzar hoy. Trata concretamente sobre el futuro que Aranguren quiera decidir para Aranguren, sobre el futuro sobre el que avance Aranguren, se construya Aranguren en los próximos años y mejore el Aranguren que conocemos. Hemos denominado Plan Estratégico para Aranguren a la propuesta que el Ayuntamiento realiza, y voy a intentar explicar qué es ese plan estratégico. Como avanzaba, es una propuesta, es decir, es algo que no se va a llevar a efecto si no cuenta con el respaldo suficiente de la ciudadanía. Tú decides, vosotros decidís, cada uno de los vecinos y vecinas de Aranguren va a decidir si esta propuesta le convence o no, si tiene críticas que realizar, aportaciones que realizar, y va a tomar una decisión. Es una propuesta, pero consideramos que la forma responsable de hacerlo es documentarla mínimamente, presentarla, explicarla, aclarar las dudas, decir que esta propuesta está abierta a aportaciones, no es una propuesta cerrada, e iniciar, como digo, un proceso de participación en el que todas estas dinámicas se puedan dar. Esta propuesta, por eso, es también una hoja de ruta. Es decir, se enumeran una serie de acciones y se ordenan de la forma que desde el Ayuntamiento hemos considerado conveniente, porque es necesaria la colaboración de múltiples administraciones para arreglar los problemas estructurales que creo que todos sabemos que tiene Aranguren. Es una labor compleja que no puede hacer una sola administración y que necesita de coordinación entre varias. Por eso es muy importante tener una hoja de ruta, priorizar las acciones, ver cuáles vienen después de otras, y este plan estratégico es un plan, tiene unos hitos y por lo tanto una ruta a seguir. Vuelvo a repetir, en caso de que tenga el respaldo de la ciudadanía. Si no tiene el respaldo de la ciudadanía, pues no daremos los siguientes pasos de esta hoja de ruta. ¿Y por qué? Persigue un objetivo, y es revertir la situación en que se ha ido sumiendo Aranguren en las últimas décadas. Creo que no es necesario explicar mucho más, es decir, toda persona de Aranguren y toda persona de Zalla conoce las carencias y los problemas estructurales de Aranguren y conoce la evolución que ha habido en las últimas décadas. Yo personalmente soy del 73, conozco mucha gente de Aranguren, tengo amigos familiares de Aranguren y conozco mucha gente de mi edad que es de Aranguren, que toda su vida va a ser de Aranguren, pero a día de hoy no vive en Aranguren. Y hay múltiples respuestas a esa pregunta: ¿por qué gente de 44 años, que es la edad que yo tengo ahora mismo, no vive en Aranguren, aunque se siente de Aranguren y es de Aranguren? Seguro que se os ocurren algunas respuestas. El objetivo, por tanto, de este plan estratégico es revertir esa situación en la que se ha ido sumiendo Aranguren y hacer de Aranguren un pueblo más atractivo para vivir, para trabajar e invertir. Creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que queremos un Aranguren más atractivo para vivir, para trabajar, para el comercio. Lo que seguramente no estaremos todos de acuerdo es cómo conseguirlo, y seguramente tampoco se hará todo lo rápido que a todos nos gustaría. Pero nos
se empieza a andar, si no se pone un pie delante del otro y si no se tiene un plan, una idea en la cabeza, y por eso queremos plantear. Para ir en busca de este objetivo nos hemos planteado ciertos criterios. No lo vamos a hacer de cualquier forma, pretendemos hacerlo buscando una integración sostenible, integrar lo que existe con lo nuevo de una forma sostenible, no improvisada, con nuevas infraestructuras públicas. Es necesario construir nuevas infraestructuras públicas que atiendan a las necesidades de los vecinos y vecinas de Aranguren, disminuyendo los riesgos. Es evidente que hay riesgos en Aranguren, como los riesgos de inundabilidad, como los riesgos de los pasos a nivel y de las vías, que han generado pérdidas humanas, pérdidas materiales y múltiples desgracias en los últimos años, y entendemos que las acciones que se lleven a cabo tienen que intentar siempre disminuir esos riesgos y generando actividad económica y empleo. Es importante que la Aranguren del futuro tenga oportunidades para realizar actividad económica y que se pueda generar puestos de trabajo. Eso que he explicado hasta ahora es bastante genérico y seguramente no es difícil que casi todos estemos de acuerdo en ello. Voy a, en esta breve introducción, intentar concretarlo un poco más. Y en este plan estratégico se proponen acciones concretas. Se propone la eliminación de las barreras ferroviarias durante un kilómetro, es decir, eliminar un tramo de 1 kilómetro de vías en Aranguren, concretamente eliminar 9 pasos a nivel, aparte de la propia existencia de las vías durante ese recorrido. Luego entraremos más en detalle en cada una de estas acciones. Otra de las acciones es la disminución de los tiempos de espera en los pasos a nivel restantes. Bueno, no deberíamos decir restantes. Una de las acciones es disminuir esos tiempos en los pasos a nivel cuanto antes y luego ir eliminando cuantos más pasos a nivel. Otra acción concreta es disminuir el riesgo de inundación. Hemos aprendido algo sobre periodos de retorno y cosas de ese tipo, y el objetivo general es conseguir que toda Aranguren esté fuera del periodo de retorno de T100. Técnicamente, ¿qué significa? Pues que las zonas de Aranguren que están en T10, estadísticamente, según dicen los expertos, tienen una alta probabilidad de inundarse en un periodo de 10 años. En T100 tienen una alta probabilidad de inundarse en un periodo de 100 años. Bueno, todo esto son estadísticas. No hace falta ser muy viejo para recordar muy recientes episodios de inundación en Aranguren, por lo tanto el riesgo es evidente. El que toda Aranguren estuviera fuera de T100 no eliminaría el peligro de que algún día pudiera haber una inundación, pero lo haría mucho más improbable y tendríamos mucha más seguridad. Una acción concreta es también la construcción de un nuevo bulevar de conexión con Mimetiz y Sollana. Utilizamos la palabra bulevar porque estamos hablando de un tipo de vial diferente que a día de hoy como tal no existe en el municipio. Hablamos de un vial de doble sentido con aceras anchas a ambos lados, con un bidegorri y con arbolado en toda su longitud. Otra acción concreta será la edificación de nuevos equipamientos públicos que sirvan para servicios de educación y de sanidad, la renovación de la Plaza Autonomía, dotándola de mayor superficie, de una nueva cubierta y de la recuperación del frontón que antaño existía en la misma. La generación de un nuevo centro de comunicaciones, teniendo un nuevo apeadero al que se acceda desde la propia plaza y que permita utilizar las dos líneas, tanto la de Bilbao-Balmaseda como la de Bilbao-Santander, en una misma estación, y la generación, por tanto, de un centro de comunicaciones con ese nuevo apeadero, con nuevas paradas de autobús cercanas al apeadero y con un nuevo aparcamiento disuasorio al lado de ese módulo de comunicaciones. Y otra acción concreta sería la generación de nuevas zonas comerciales para promover la actividad económica y el empleo. Por último, también otras acciones concretas serían la edificación de nuevas zonas residenciales integradas en las ya existentes y con urbanizaciones previas. Explicaremos en detalle estas acciones a lo largo de la presentación. Y en general, generar actividad económica y empleo en el entorno de Aranguren. Vale, para realizar esa presentación, es decir, he intentado explicar cuál es el objetivo, qué es el plan estratégico y enumerar algunas acciones sobre las que vamos a ir volviendo. Primero de todo, voy a hacer brevemente un diagnóstico del estado actual de Aranguren y seguramente no os contaré nada nuevo, porque en este diagnóstico van a aparecer cosas que ya conocéis y que ya he mencionado.
Problemas en Aranguren son la inundabilidad, son las barreras que suponen las vías del tren, es la desagregación de los otros núcleos de Zalla, lo difícil que es trasladarse a pie, en bicicleta, en coche a otros núcleos urbanos de Zalla, y las carencias en la forma en la que está a día de hoy urbanizado Aranguren. Esas cuatro hemos identificado como problemas más importantes a resolver en Aranguren y las vamos a mostrar en este diagnóstico. Primero, se menciona en esta imagen cómo Aranguren es un núcleo urbano desagregado del resto de Zalla. Desagregado en el sentido de que es difícil y no son buenas las comunicaciones para llegar desde Aranguren a Arecha, a Mimetiz o a Sollano. Ya sea, como decía, andando, en bici o en coche, no es el camino más sencillo por las múltiples barreras que existen. El que estas comunicaciones sean más ágiles, más sencillas, pues es una cuestión que sería interesante resolver. Otra problemática que nos encontramos en el diagnóstico es que Aranguren está fragmentado por las vías, fragmentado por el ferrocarril. Ahí se pueden ver las dos líneas amarillas del ferrocarril, tanto la línea Bilbao-Almaseda como la Bilbao-Santander, que cruzan de un lado a otro todo Aranguren y que condicionan el día a día de las personas que viven en Aranguren. Los múltiples pasos a nivel existentes, pues los conocéis perfectamente, aquí tenemos algunas imágenes de ellos. Evidentemente en el diagnóstico tiene que aparecer esta cuestión y ahora mismo hay 6 puntos críticos en cuanto a los pasos a nivel en Aranguren, 4 en la línea de Almaseda, 2 en la línea de Santander y la gestión de esos puntos críticos es importante. Bueno, aquí hablo de puntos críticos porque luego hace una distinción ADIF entre los pasos a nivel para vehículos y para peatones, y en algunos de los puntos en los que nosotros decimos aquí hay un paso a nivel, bueno, ADIF considera que hay 2, porque diferencia el paso de peatones y de vehículos. Por eso aquí hablo de puntos críticos. Cuando mencionemos paso a nivel concreto utilizaremos la nomenclatura de ADIF. Estos son los que están en el mismo núcleo de Aranguren. Vamos a añadir otro más en la zona del Baular, porque hay otro paso a nivel en el Baular que también va a ser objeto de este plan estratégico y, en definitiva, todas esas flechas amarillas indican puntos de cruce entre las vías del tren y la carretera y puntos por donde hay peligro, tanto se pase andando, bicicleta o en vehículo. En el diagnóstico de Aranguren esto evidentemente tiene que aparecer. En el diagnóstico de Aranguren tiene que aparecer que es inundable. Hay diferentes colores en esta imagen, amarillo y naranja. Las manchas en amarillo son la mancha de inundabilidad de T100, de periodo de retorno de 100 años, donde están barrios como Oribe, Oreña, San Juan, Inmaculada, la Cabex, la Plaza Autonomía. Las manchas rojas son todavía más graves, porque son la mancha de inundabilidad del periodo de 10 años. Ahí están algunas zonas de San Juan, de Oreña y de Osíbar. Digan lo que digan las manchas, sabemos que es inundable. Esas manchas ya están mostrando lo preocupante de la situación, porque pues un periodo de retorno de 10 años quiere decir que cada muy poco tiempo el río va a llegar a esos niveles, y lo de 100 años pues no es algo marciano, porque lo hemos visto hace muy poco tiempo. Por lo tanto, fotos como las que aparecen ahí de episodios muy recientes, pues todos las tenemos todavía en la retina, y el problema de la inundabilidad pues no es muy necesario explicar de su importancia y de su existencia. Además, entendemos que la calidad urbana de Aranguren es mejorable, que puede haber más superficie de plazas, de parques y de zonas verdes, que puede haber aceras más anchas y bidegorris, mejor de lo que existen, que puede haber un aparcamiento mejor ordenado, que puede haber más infraestructuras públicas. Se ha hecho algunos esfuerzos, tenemos una obra escolar nueva, tenemos un parque infantil cubierto, tenemos un Aranguren como sucursal, vamos a decir, del ayuntamiento en Aranguren, con servicio de biblioteca y biblioteca, pero creemos que se puede hacer más, creemos que puede haber más infraestructuras públicas centradas en Aranguren. Ese es el diagnóstico, por tanto, y lo que hemos preparado son unos objetivos, unas acciones para poder
atacar esos problemas que identificamos en el diagnóstico. Los objetivos, por tanto, van a ser responder a esos problemas que hemos diagnosticado, conseguir una mejor conexión con el resto de Zalla, con Mimetiz y con Sollano. Es la forma de solucionar el problema de desagregación que hemos mencionado. Eliminar en lo posible las vías y los pasos a nivel y disminuir los tiempos de espera en los pasos a nivel es una posible solución al problema del ferrocarril. El reducir el riesgo de la inundabilidad es algo que tenemos muy presente y evidentemente es totalmente deseable y tiene que ser uno de los objetivos de un plan estratégico para Aranguren de los próximos años. Y la mejora de la calidad urbana se puede materializar con nuevos y mejores espacios públicos, plazas, parques, zonas verdes, ampliación de aceras, zonas de paseo y videojuegos y aparcamiento, ordenación de los aparcamientos, así como ampliación de los equipamientos públicos. Por lo tanto, vamos a intentar definir acciones estratégicas que ataquen esos problemas y que nos ofrezcan esas soluciones. Voy a identificar las acciones estratégicas. La primera de ellas es un nuevo bulevar. Esa línea que tenéis ahí en color naranja fuerte marca un nuevo bulevar que se extendería desde la plaza de Aranguren, desde la plaza de Autonomía hasta la avenida Lanzagorta. Empezando desde la plaza de Autonomía, como digo, pues la definición de ese bulevar sería un vial en doble sentido, con aceras anchas en ambos lados, con Bidegorri y con árboles en alineación, que partiendo de la plaza de Autonomía cruzara todo Aranguren y llegara hasta la rotonda de Eroski sin ningún paso a nivel, es decir, sin ninguna barrera ferroviaria. Continuaría este bulevar después de la rotonda de Eroski hasta llegar a la zona de Arechaga, con la construcción de un puente sobre el río Cadagua en ese punto. Por eso decimos que ese bulevar conectaría la plaza de Aranguren con la avenida Lanzagorta y a través del puente del Charco se podría bajar al centro de Mimetiz o se podría subir a Sollano. Esta es una actuación estratégica porque acorta la distancia física y el tiempo para poder acceder desde Aranguren hasta el corredor del Cadagua, hasta Mimetiz, hasta Sollano, y da facilidades para que ese acceso pueda ser andando, en bici o por vehículo rodado. De alguna forma daros cuenta que esto lo que supone es poder entrar del corredor a la rotonda de Eroski y directamente y en línea recta colocarnos en el centro de Aranguren sin ningún paso a nivel, sin ninguna interrupción. Evidentemente entendemos que esto supone una gran ventaja de comunicación para Aranguren y para el resto del municipio, porque vertebra más los núcleos urbanos, los une, los acerca y da mayor calidad de vida en todos los desplazamientos. Como ya he indicado, el que esa conexión además sea libre de pasos a nivel es un punto fuerte de ese bulevar y habría derivadas como el alivio del tráfico interno, tanto en Mimetiz como en Aranguren. Esa arteria comunicaría rápidamente el tráfico entre todos esos puntos y tanto Avenida de los Trabajadores en Aranguren como el núcleo de Mimetiz se vería muy desahogado porque los coches que entraran del corredor podrían bifurcarse por ahí y no sería necesario tener que pasar por los pasos a niveles tanto para ir a Aranguren como para ir al centro de Mimetiz. Bueno, esta es simplemente alguna de las ventajas que tendría esa nueva arteria. Evidentemente acercaría los núcleos entre sí, a los vecinos y acercaría también los servicios públicos, es decir, todos los servicios públicos educativos, colegio, escuela, hospital, ambulatorio, quedarían más cerca gracias a esta infraestructura. ¿Cómo se entiende, Javi? Como aquí indico, sería el primer bulevar del municipio con estas características. Es decir, estamos hablando de un tipo de infraestructura, de un tipo de vial con unas dimensiones, con unas características que ahora mismo no existen en ningún otro sitio del municipio. La segunda actuación estratégica necesariamente tiene que ser la hidráulica. Actuaciones hidráulicas que algunas de ellas en la zona de Mimetiz van a comenzar
este mismo mes, como es la Corta de Arechaga, pero otras las tiene prácticamente definidas Ura y afectan a Aranguren, como son una corta en Oreña y una corta en Osíbar. Estas son las medidas que propone Ura Agencia, que propone el Gobierno vasco para aliviar de inundabilidad algunas de las zonas de Aranguren. No son solamente esas cortas, sino que para poder cumplir con el objetivo de dejar toda Aranguren fuera de T100 sería necesario ejecutar una corta en Oreña, ejecutar o eliminar la presa de la papelera y trasladar las estaciones, los equipos de bombeo a una cota inferior. Sería necesario ampliar el cauce aguas arriba y aguas abajo de la papelera. Eso viene a querer decir que después de la presa de la papelera, tanto en la zona del resbalón como en la zona anterior de esta curva, sería necesario hacer una ampliación del cauce para evitar la inundabilidad de esta zona habitada. Esas actuaciones nos las está definiendo Ura en un documento, ya nos las ha adelantado, las tiene que terminar de concretar y junto con la ejecución de otra corta en Osíbar, el conjunto de todas esas acciones permitirían que toda la mancha que hemos visto antes, la roja y la amarilla, que ambas manchas no tocaran ninguna de las zonas de Aranguren, que toda vivienda de Aranguren estuviera fuera de esas dos manchas, con lo cual el cambio es muy significativo. Hay momentos en los que se interconectan las acciones hidráulicas con las acciones ferroviarias. Cuando hablemos de las acciones ferroviarias y de eliminar un tramo de vía, se va a eliminar también un puente, concretamente el puente intermedio, el puente ferroviario intermedio que tenemos aquí, se eliminaría con la eliminación de un tramo de las vías y eso tendría un efecto hidráulico muy positivo porque es uno de los mayores tapones hidráulicos que tenemos en Aranguren. Esto va a ser un constante, es decir, se trata de coordinar acciones en el tren, en el río, para conseguir los objetivos que nos proponemos. Por eso pasamos a la siguiente acción estratégica, que es la eliminación de las vías. Esa eliminación de las vías consiste en eliminar el tramo de vías desde el apeadero de Aranguren hasta la Casa Pinta y utilizar la vía de la línea Bilbao-Santander para todo el tráfico hasta llegar a la Casa Pinta, donde se volverían a bifurcar las dos líneas. Eso lo que permite es liberar toda esta zona del centro de Aranguren, de las vías y de los pasos a nivel respectivos y poder mejorar la urbanización de Aranguren en toda esa zona con los espacios que se liberan. Esta acción está encadenada o incardinada con el bulevar que hemos mencionado antes. El bulevar que hemos mencionado como primera acción estratégica permitiría tener una conexión libre de pasos a nivel desde Aranguren hasta Mimetiz, y esa acción es necesaria para luego poder eliminar las vías. En esa eliminación del tramo de vía, como digo, entre la estación de la papelera y la Casa Pinta, se está trabajando y ya hay un texto redactado, un protocolo entre ADIF, el Ayuntamiento y Ura. Tanto ADIF como el Ayuntamiento ya tienen el OK a ese texto, estamos esperando al OK de Ura. Este protocolo, por lo tanto, ya es un documento formal que liga, que permite expresar en un mismo documento la voluntad inequívoca de las tres administraciones de tomar a cabo esta acción de eliminar este tramo de vías, de eliminar este puente, de llevar a cabo estas medidas hidráulicas, por lo tanto consiguiendo el efecto positivo para Aranguren, tanto de eliminación de inundabilidad como de algunas de las barreras ferroviarias. Concretamente, en ese protocolo lo que se recoge es la eliminación del tramo de vías y por lo tanto de los pasos a nivel que están marcados en amarillo. Aquí es donde yo os comentaba que básicamente tenemos 1, 2, 3 y 4 pasos a nivel, pero según la nomenclatura de ADIF considera 2 pasos a nivel aquí, porque considera uno peatonal y otro de vehículos, y otros 2 aquí. Entonces, en ese mismo protocolo se habla de 6 pasos a nivel repartidos entre Aranguren y la Casa Pinta, que se eliminarían con esa actuación que ADIF está dispuesto a llevar a cabo. Hay más pasos a nivel, hay un 7º paso a nivel aquí, en la zona del Baular. Es un paso a nivel que no está en este protocolo y que tiene una solución más o menos
sencilla o no tan compleja como alguno de estos, y que ya está hablado con Adif y está hablado también con la Antega Ibatuac, porque permitiría hacer un acceso a través de la Antega Ibatuac a este punto, de tal forma de que no sería necesario cruzar las vías para los vecinos que viven aquí y que tienen terrenos por esta zona, eliminando por lo tanto ese séptimo paso a nivel. Por lo tanto, se hablaría de eliminar estos 6 pasos a nivel en el contexto del protocolo con Adif y con URA, este séptimo en el que ya se está trabajando, y este octavo y noveno paso a nivel, hablamos del paso a nivel del Porrón. Evidentemente, cuando ya se ha anunciado la intención de eliminar todo este tramo de vías, habrá gente que le parecerá muy bien, habrá gente que se preocupará, concretamente la gente que vive en la zona de Pénjamo, de Chávarri, de Mendialde, porque evidentemente van a pensar que en el tramo de vía Bilbao-Santander, en el cual ahora mismo están soportando un determinado tráfico, va a haber un tráfico mayor, es decir, si hay un problema con los pasos a nivel, el problema se va a incrementar. Vemos esa realidad, evidentemente. ¿Cómo proponemos atajar esa realidad? Por una parte, con la disminución de los tiempos de espera de los pasos a nivel. Sabéis que el Ayuntamiento encargó un estudio al Colegio de Ingenieros, los resultados del Colegio de Ingenieros nos acaban de llegar, y lo que explican es que se pueden hacer unas inversiones tecnológicas para disminuir hasta 3 minutos el tiempo de espera cada vez que se baja el paso a nivel. Haremos público este documento y básicamente lo que dice es que la manipulación manual y la señalización obsoleta que hay en esos pasos a nivel hace que los tiempos sean muy largos, que la modernización de toda esa tecnología puede disminuir hasta 3 minutos el tiempo de espera cada vez que se bajan las barreras. Señalan un segundo efecto, y es que cada vez que hay maniobras en la estación de Aranguren de los trenes de cercanía, de los trenes de mercancías, se cierran estos pasos a nivel, aunque no pase un tren. Es una realidad que conoce la gente de Aranguren, evidentemente. Hay otras actuaciones que habría que hacer en la playa de Vías para evitar ese efecto, es decir, que no se baje el paso a nivel cuando simplemente se están haciendo maniobras y no va a pasar un tren. Entonces, en el estudio del Colegio de Ingenieros se muestra la solución técnica para estas dos cuestiones: disminuir hasta 3 minutos los tiempos de espera y disminuir el número de veces que se baja el paso a nivel. Y es necesario una inversión que hay que trabajar y coordinar con Adif para que se pueda producir. La gente de Chávarri, Mendialde y Pénjamo todavía no estarán tranquilos, evidentemente, no están todavía tranquilos. Por eso el Ayuntamiento sigue pensando en el plan estratégico, y dentro del plan estratégico lo que proponemos es eliminar este paso a nivel también. Este paso a nivel no tiene una solución fácil. El paso a nivel del Porrón, vamos a decir, o del Bube, la solución que proponemos es hacer un paso soterrado de la carretera por debajo de la vía. ¿Por qué? Un paso soterrado de la carretera por debajo de la vía elimina el paso a nivel, es decir, el flujo de tráfico sería constante, tanto de peatones como de coches, y pues permitiría que el trastorno que supone el paso del tren en este punto sería muchísimo menor. Esa solución tampoco es fácil, porque el soterrar por aquí la carretera por debajo de la vía supone desviar el regato, es decir, no es una solución sencilla, y como casi todas las problemáticas de las que estamos hablando, necesita de la coordinación entre Adif, el Ayuntamiento y URA. Pero en este plan estratégico eso es lo que proponemos: eliminar este paso a nivel para tener un flujo de tráfico no interrumpido por ningún paso a nivel hacia la zona alta de Aranguren. Vuelvo a incidir en que esta es una propuesta abierta a las aportaciones de los vecinos y vecinas de Aranguren, y seguro que se puede mejorar con algunas ideas. Pero en cuanto a pasos a nivel, y eliminación de vías de paso a nivel y disminución de tiempos de espera, esta es la primera propuesta que realizamos. Por tanto, se plantea la eliminación de 6 pasos a nivel, 3 de ellos son peatonales, un puente ferroviario que es obstáculo hidráulico, la eliminación del paso a nivel del Porrón y la eliminación del paso a nivel del Baular. Otra de las medidas estratégicas es la ampliación de la zona urbana. Se plantea el planeamiento, es decir, el dar la posibilidad de que se construyan nuevas áreas comerciales. Un área comercial aquí,
en la zona de la rotonda de Eroski. Las áreas comerciales están marcadas en verde. Una nueva zona comercial aquí, generadora de comercio y de empleo. Un nuevo edificio comercial aquí, junto a la plaza. Aquí estamos viendo la plaza de Aranguren ampliada, un parking disuasorio y un edificio terciario. Esas zonas comerciales, evidentemente, el planeamiento las puede proponer y luego tiene que haber un promotor que las pueda llegar a ejecutar. Concretamente, en este punto, esta zona comercial se entiende por la necesidad de cambiar el apeadero. El apeadero de Aranguren, en vez de mirar hacia acá, hacia la actual línea y luego Almaseda, tiene que mirar hacia el otro lado porque va a ser un apeadero para coger los trenes de las dos líneas. Esa transformación necesaria en esta zona la vinculamos a la ampliación de la plaza, a la generación de un aparcamiento y de un edificio terciario mejor equipado, pues con nuevas instalaciones, con un aparcamiento y con un nodo de comunicaciones anejo. Esas nuevas áreas comerciales se pretende que sean generadoras de actividad y de empleo. También se plantean nuevas dotaciones públicas para servicios de educación y sanidad. Están marcados en naranja. Se plantea una nueva dotación pública aquí. Se plantea una nueva dotación pública aquí, en la zona de la plaza, una nueva zona cubierta de libre uso. Hay otras zonas naranjas ya marcadas que son dotacionales, como las antiguas escuelas de Aranguren, la zona de la iglesia, la zona del frontón, pero las nuevas dotaciones planteadas estarían, como digo, en la zona de la plaza y en este otro punto. El plan estratégico plantea también la renovación de la Plaza Autonomía. Recuperar el frontón que existía antaño, hacer una nueva zona cubierta y tener mayor espacio público para la celebración de eventos, ampliando al doble la superficie de la Plaza Autonomía. Se plantea un parque fluvial en esta zona, anexo a la Corta y toda esta zona verde que estamos viendo aquí, y conectado con la red de videobarris. Como he adelantado, se plantea reubicar el apeadero para que mire hacia la otra vía, modificando las paradas de autobús y creando aparcamiento y accediendo al apeadero desde la propia plaza. Y el planeamiento plantearía la posibilidad de hacer nuevos desarrollos residenciales que aumenten la oferta de vivienda, especialmente de protección pública. Aquí aparecen en rojo varias posibilidades de bloques residenciales. Lo que pasa es que hay que distinguir que estos bloques vendrían como una modificación de planeamiento, es decir, serían nuevas oportunidades, mientras que los que aparecen aquí, en el centro de Aranguren, se corresponden con sectores que ya están pensados, que las normas subsidiarias del 98 ya están pensados que en estos puntos haya edificios residenciales, lo que pasa es que no se han desarrollado. Es decir, no estamos aquí generando oportunidades de nuevos edificios, sino que estamos suponiendo pues, que en los siguientes 20 años se construirán los que ya están pensados. En el planeamiento se plantea que puedan existir nuevos aquí. En cuanto a los tiempos del planeamiento, cuando aquí planteamos la posibilidad de que se generen nuevos edificios, nuevas casas, eso no quiere decir que se vayan a hacer mañana. Cuando vamos a hacer una modificación de las normas subsidiarias, se va a abrir oportunidades para 20 años. Es decir, durante 20 años, las normas subsidiarias actuales son del 98. Le han pasado 19 años. Muchos de los edificios que se planteaban en las normas subsidiarias del 98 todavía no se han ejecutado. Cuando hablamos, por tanto, de estas posibilidades, se ejecutarán o no se ejecutarán en función de que haya promotores interesados y se harán en los momentos en los que haya ese equilibrio y ese interés. Esas son las acciones estratégicas que plantea el plan. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Yo creo que hace falta tener un par de palabras para explicar lo que es el urbanismo, lo que es el mal urbanismo y lo que es el buen urbanismo. Cuando hablamos de mal urbanismo, hablamos de aquel urbanismo que está conducido simplemente y puramente por interés económico privado. Y ese mal urbanismo pues, se suele asociar a pelotazos urbanísticos, enriquecimiento indebido, mala calidad de urbanizaciones, ausencia de dotaciones públicas o derribo sistemático de los edificios anteriores. El urbanismo debe ser una herramienta, pero debe ser una herramienta bien utilizada. Las claves de un urbanismo equilibrado y al servicio del pueblo entendemos que son que la decisión política sea popular, es decir, que sea el propio pueblo quien decida sobre el modelo urbanístico que se quiere para el futuro. Entendemos que el urbanismo como herramienta positiva
tiene que desarrollar el planeamiento con participación ciudadana real, es decir, que cuando se cambie el planeamiento, cuando se abran posibilidades para generar nuevos espacios y se dibuje el Aranguren del futuro, tiene que haber también una participación ciudadana. Tiene que haber un equilibrio entre las cargas que debe asumir el promotor y los beneficios que obtiene. Es decir, es labor del ayuntamiento el obligar a que cualquier promotor deje algo para lo público. Los promotores tienen que construir las redes de abastecimiento, de saneamiento, las aceras, los viales, la iluminación, los puentes, si es que son puentes necesarios, las nuevas calles, si es que nuevas calles son necesarias. Y desde lo público tenemos que exigir que los promotores hagan esa urbanización adecuadamente, que sirve a todo el pueblo, antes de levantar los pisos o los pabellones que les vayan a generar beneficios. Y ese equilibrio entre el beneficio legítimo que pueda obtener el promotor y la carga urbanística que tiene que soportar para el bien común, pues tiene que estar bien medido. En ese sentido, entendemos que el buen urbanismo tiene que defender que primero se pague y se ejecute la urbanización pública, la que nos va a servir para todos, y que después se construyan aquellos pisos o pabellones que el planeamiento le permita hacer. El promotor, por tanto, tiene que financiar también parcelas para dotaciones públicas, y el promotor tiene que generar esas dotaciones que hemos mencionado para educación y para sanidad, por ejemplo. Y ese buen urbanismo entendemos que tiene que ser guiado por una integración entre los edificios nuevos y los antiguos, por menos aquellos de los antiguos que evidentemente sean aprovechables. Lo que planteamos, por tanto, en este plan estratégico son unas fases para llevar a cabo los objetivos que nos planteamos haciendo un buen uso del urbanismo. Por eso se identifican las siguientes fases. Primero de todo explicamos la propuesta, es lo que estamos empezando a hacer hoy. Y escuchamos las dudas, las preguntas, recibimos las aportaciones y después el pueblo de Aranguren decidirá. Esta fase de explicar la propuesta y recibir aportaciones, luego lo comentaré, va a durar un mes. Durante ese mes vamos a intentar responder a todas las dudas, recibir aportaciones, matizar esta propuesta porque es una propuesta abierta y luego poner en manos del pueblo de Aranguren la decisión de si ir adelante con este plan estratégico o no. Concretamente, por tanto, comenzamos hoy 21 de junio, después en la web se volcará toda esta información, el propio vídeo de esta presentación y toda la documentación. Presencialmente habrá paneles en el SAC y en el Aranguren que explique todo esto. Hoy os vais a llevar a casa un tríptico donde se explican algunas de estas cosas. Se van a poder rellenar físicamente los formularios o vuestra opinión, vuestras preguntas, vuestras críticas, vuestras aportaciones, también vía web. En definitiva, durante todo un mes vamos a tener este intercambio de opiniones para, después del verano de septiembre, hacer una consulta ciudadana sobre el plan estratégico con las modificaciones que se incluyan después de esta etapa de participación ciudadana. Y solamente si la ciudadanía lo respalda, pasaremos a la siguiente fase. La siguiente fase es la gestión de instrumentos formales de planeamiento. Hay que modificar el planeamiento para poner en marcha alguna de estas soluciones y lo que se plantea es una modificación puntual de las normas subsidiarias para poder construir el nuevo bulevar y el sector comercial. Aquí empieza el reparto entre cargas y beneficios. El promotor que construya un nuevo sector comercial, el ayuntamiento propone que tendrá que ejecutar como una de sus cargas ese bulevar que une la rotonda de Eroski con el barrio de la Inmaculada, una de las cargas que tenga que ejecutar. Eso es necesario regularlo en normas subsidiarias con una modificación puntual que tendrá su participación ciudadana asociada. El siguiente paso, por lo tanto, si hay respaldo, sería iniciar el trámite formal en octubre con su correspondiente participación ciudadana. El siguiente paso que proponemos es la revisión parcial de las normas subsidiarias para el ámbito de Aranguren y entendemos que se podría iniciar a final de este año con su correspondiente participación ciudadana. Vuelvo a explicar que las normas subsidiarias es un documento para 20 años, un documento donde se dice qué zonas se reservan para qué usos en el pueblo durante los siguientes 20 años. No quiere decir que inmediatamente se vaya a ejecutar, por supuesto. Ningún planeamiento se ejecuta inmediatamente, pero sí que abre las posibilidades para que se vayan construyendo las urbanizaciones y las edificaciones de una forma ordenada. Por lo tanto, cuando revisamos las normas subsidiarias de Zalla parcialmente para el ámbito geográfico de Aranguren, tenemos que pensar en todas las cosas que va a necesitar Aranguren en los próximos 20 o 30 años. Ese tiene que ser el enfoque de la modificación de la revisión parcial de normas subsidiarias.
Y tercero, comenzaría el desarrollo de las diferentes acciones recogidas en el plan. Como veis, se proponen ya fechas muy concretas para los hitos que se pueden ir cumpliendo a lo largo de este año 2017 y a partir de ahí, bueno, tampoco tiene mucho más sentido proponer más hitos temporales hasta no saber si esto tiene respaldo o no, y además los hitos posteriores ya no dependen solo del ayuntamiento, sino también de otras administraciones. Esas fases posteriores a haber adecuado el planeamiento, ¿cuáles son? Pues la fase 1, como digo, sería el nuevo bulevar en Aranguren, la ejecución de ese bulevar, doble sentido, aceras, Bidegorri, arbolado, entre el barrio San Juan y la rotonda de Eroski. En paralelo con el sector comercial, porque como digo, una de las cargas que se propone imponer al inversor que desarrolle este sector comercial es precisamente la ejecución de este vial. No el vial hasta la plaza, sino el vial que conecta la rotonda de Eroski con el barrio San Juan. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cachos adicionales los tendría que ir urbanizando cada uno de estos promotores. Es decir, lo que se propone es que el promotor que quiera levantar aquí un bloque de pisos, y ya está recogido en las normas sociedades del 98, que tenga que arreglar este tramo de Aranguren adecuadamente. Por lo tanto, las fases que se establecen en el urbanismo vienen a ser así. Se habla de jamón y de hueso. El constructor quiere jamón porque quiere beneficio, pero se tiene que comer hueso. El ayuntamiento le tiene que obligar a que gaste dinero también en infraestructuras públicas que sirvan a todo el mundo. Y en ese sentido, cada uno de estos tramos iría ligado a cada uno de estos sectores. Pero evidentemente lo primero es poder abrir la posibilidad de conectarse con la rotonda de Eroski sin ningún paso a nivel, porque esa es la llave que nos abre la modificación de la vía y las otras actuaciones. Por eso lo ponemos como la primera fase. Habría una segunda fase que sería la ferroviaria, la eliminación, como hemos dicho, de 1 kilómetro de vía sin nuevo paso a nivel, disminución de tiempos de espera, ampliación de la plaza del frontón. Al final, la ampliación de la plaza con una cubierta y un nuevo frontón va ligado a la actuación ferroviaria, porque es necesario reorientar el apeadero y por lo tanto es necesario actuar en esa zona. Al nuevo apeadero se accedería desde la plaza y se eliminaría el puente de tren actual a Balmaseda. De los 3 puentes que tenemos en esta zona, pues eliminaríamos el central. La tercera fase sería el nuevo desarrollo residencial y de equipamientos. Un aparcamiento disuasorio y un bloque terciario junto a la plaza, nuevas dotaciones públicas en Oreña y en la Plaza Autonomía. Las dotaciones públicas, como he dicho antes, las marcamos en naranja. Esas dotaciones públicas serían parcelas para edificios que alojan servicios públicos, nueva urbanización y luego nuevas viviendas libres y de protección pública en Oreña. Aquí, aplicando los criterios de lo que entendemos por buen urbanismo, el promotor que quisiera construir algún nuevo bloque primero tendría que urbanizar la zona adecuadamente antes de hacer la construcción. Aquí lo que se está haciendo es integrar todas las casas existentes, es decir, todas las casas que existen en Oreña están integradas en la nueva urbanización que se generaría con los nuevos bloques, de tal forma que todos los servicios urbanísticos de un núcleo urbano estuvieran cubiertos. Nuevos viales transversales de conexión entre Avenida Trabajadores y Barrio San Juan. La vía y arteria principal sería este bulevar. La Avenida de los Trabajadores quedaría como una vía de sentido único, con aceras más anchas a ambos lados, no peatonal, pero más cercana, peatonal, más propicia, por lo tanto, a un tráfico calmado, a poder ir andando en bici con nuestros hijos, más fácil para el comercio, y tiene que haber puntos de conexión entre esa nueva Avenida de Trabajadores y el bulevar, que es la arteria principal para todo el tráfico. Esa sería, como os digo, la fase 3, y en paralelo se tendrían que ejecutar las obras hidráulicas, la corta de Oreña, la eliminación de la presa de la papelera y la ampliación del cauce aguas arriba y abajo de la papelera, además de la corta de Osiva. Estas serían el orden en el que se entiende en este momento que se deberían hacer las cosas una vez cubierto la fase de cambio del planeamiento. Imágenes del futuro. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo preveemos que pueda quedar esto? Bueno, pues lo que ahora mismo es un vial de sentido único pasaría a ser un vial de doble sentido, con aceras a ambos lados y
con un bidegorri, y esto es una vista, vamos a decir, desde la Caves, mirando hacia el frontón y la iglesia, y este vial, este bulevar, nos conectaría con la rotonda de Eroski y después, por el puente, con Avenida Lanzahorta. Todo ese vial, como digo, pues con esta anchura y con estos servicios. Bueno, y simplemente en simulación, vuelvo a repetir, estos son bloques que se podrían llegar a edificar según las normas subsidiarias del 98. No son edificaciones que se permitan de ex novo, sino que de hecho esos sectores ya están marcados como residenciales. En esta otra vista vemos Avenida de los Trabajadores. Avenida de los Trabajadores, pues en su situación actual con doble sentido y algunas de las aceras evidentemente muy estrechas, pasa a esta situación en la que se puede tener un sentido único con arbolado a ambos lados, con aceras más anchas, ya que no es el único vial de conexión con Zalla, porque al otro lado de estos edificios tenemos el nuevo bulevar que nos comunica con la rotonda de Eroski. Esta es una propuesta de reforma de la plaza en el sentido de que, como os decía, la entrada al nuevo apeadero sería desde la propia plaza, el nuevo apeadero miraría hacia allá, miraría hacia la vía Bilbao-Santander, y desde aquí se podrían coger los trenes de ambas vías. Nos parece interesante integrar la entrada al apeadero en la propia plaza y bueno, pues, mantener la idiosincrasia de la plaza teniendo un frontón cubierto, otra zona también cubierta, bancos, arbolado y más zonas verdes de las que existen. En esta vista no se aprecia suficientemente, pero si hablamos de una plaza con el doble de superficie de la que tenemos actualmente. Hay otra vista que es esta, y básicamente se trata de que el vial que conecta Avenida de los Trabajadores con el nuevo bulevar sería perpendicular y no en diagonal como el que existe actualmente. Pues realmente la superficie total que estamos dando a la plaza también estaba en las normas subsidiarias, es decir, en las normas subsidiarias del 98 ya se dibujaba que la plaza tenía que tener toda esta superficie. No se hizo así. No se hizo así porque la ampliación de la plaza a toda esa superficie era una carga urbanística que tenía uno de los sectores que se ejecutó. En aquel momento se perdonó al promotor el que ampliara la plaza y que por lo tanto hiciera un gasto para lo público y se le permitió que tuviera más beneficio. Lo que pretendemos es que estas cosas no pasen, que el promotor haga primero lo público y luego aquello es lo que obtiene negocio, es decir, tanto el hueso como el jamón. Aparte de esas imágenes de futuro, me ha parecido oportuno también intentar ilustrar ese futuro que visualizamos con algunas frases. A día de hoy hay diversos obstáculos, paso a nivel, coches en doble fila, para poder cruzar Aranguren en coche o para poder ir a Mimetiz. Este plan lo que permite es un nuevo bulevar sin paso a nivel y sin interrupciones para conectar estos núcleos urbanos. A día de hoy ir andando en bici entre Aranguren y Mimetiz puede llegar a ser una aventura. No hay bidegorri, hay paso a nivel, hay aceras estrechas. Este plan lo que permite es un bidegorri, aceras y un tránsito sin pasos a nivel entre Aranguren y Mimetiz. A día de hoy, circular andando por Aranguren es complicado por esos obstáculos que tenemos de paso a nivel y aceras estrechas. Este plan permite nuevas aceras más anchas, eliminación de pasos a nivel, zonas de Aranguren semi-peatonales o por lo menos en sentido único y por lo tanto más agradables para vivir, para el comercio y para el tránsito. A día de hoy, mucha gente del pueblo ha buscado vivienda fuera de Aranguren, quizás porque hay falta de atractivos y hay peligro de generar vetos. ¿Qué es lo que propone este plan? Nuevos servicios públicos y viviendas que aumenten el atractivo de Aranguren y que reviertan esa situación. A día de hoy, cada vez que llueve pensamos que se va a salir el río. Este plan estratégico propone una reducción drástica del riesgo de inundación. A día de hoy, el comercio, la inversión y el empleo van a menos en Aranguren, no solo en Aranguren, pero especialmente en Aranguren, y este plan entendemos que permite hacer un Aranguren más atractivo para vivir y también para invertir. Una sola idea más quería trasladar y ya voy terminando. Este plan seguro que tiene cosas mejorables. Vuelvo a decir que es una propuesta abierta. Lo que no se puede acusar al equipo de gobierno es de cobarde. Estamos siendo valientes y arriesgados al presentar este plan, al trabajar y al arriesgarnos a presentar algo así de ambicioso. Creemos que mirar al futuro tiene que ser
algo que se hace con ambición, porque solamente vamos a conseguir un pueblo mejor si visualizamos primero un pueblo mejor y caminamos hacia él. El que sea arriesgado, ambicioso, no quiere decir que sea ideal, puede ser que sea mejorable y por eso es toda esta fase. Pero quiero que se valore el hecho de que sería más sencillo no hacer esto, sería más sencillo como equipo de gobierno hacer 4 apaños en Aranguren, pero sinceramente no creemos que es lo que tengamos que hacer. Nos estamos complicando la vida, aquí hay muchas horas de trabajo. Ahora sí que va a haber también polémicas, discusiones y gente que no esté de acuerdo con partes o con la totalidad de este plan. Sería mucho más sencillo no hacer nada de esto, os lo aseguro. Habría ahorrado muchas horas de esfuerzo, yo y todos mis compañeros, y muchas discusiones. Pero sinceramente hacemos lo que en responsabilidad creemos que tenemos que hacer y creemos que Aranguren necesita un plan de futuro. Quizás el mejor no sea esto, aquí está para que se explique y para que se mejore, entre todos, por supuesto. Termino esta presentación intentando responder a posibles preguntas que quizás algunos de vosotros os habéis hecho. ¿Se puede convertir todo esto en realidad en un tiempo razonable? Pues creemos que sí, pero sabemos que no es fácil. Es necesario alinear las voluntades y capacidades financieras y de gestión de diferentes administraciones, de URA, de ADIF, del Ayuntamiento, de partidos políticos, de ciudadanía y de inversores privados. Todos esos agentes deben participar para hacer realidad algo parecido a lo que estamos dibujando. Hay documentos de partida, hay trabajo ya hecho, como el protocolo que he mencionado entre ADIF, el Ayuntamiento y URA, o el estudio de soluciones hidráulicas que URA está terminando para Aranguren y está a punto de entregar, y que proviene del acuerdo marco que se firmó en el 2012, pero esos documentos son el principio, queda mucho camino todavía, y desde luego es necesaria la colaboración de todos, nadie sobra, sea este plan o sea otro el plan que impulsemos para Aranguren, todas las manos son necesarias. Pero respondiendo a la pregunta, sí creemos que en un tiempo razonable muchas de las cosas que hemos dibujado se pueden hacer realidad. ¿Cómo pueden reducirse los tiempos de espera en las barreras? Bueno, ya me he adelantado, creo que lo he explicado antes, ya hay resultados del Colegio de Ingenieros, se publicarán en breve y se explica cómo se pueden reducir esos tiempos de espera y cómo se puede reducir también el número de veces que se bajan las barreras. Vuelvo a repetir que no creemos que esa sea solución suficiente y creemos que hay que trabajar por eliminar el paso a nivel del borrón o del V. ¿Qué ocurre con las actividades económicas afectadas? Aserradero, hípica, talleres, seguro que hay alguna más. Algunas de esas actividades se encuentran en suelos no urbanizables, que si este plan se ejecuta pasarían a clasificarse como urbanizables para su posterior desarrollo. Se buscaría evidentemente acomodo en otro lugar para esas actividades y los propietarios entrarían a participar en la transformación urbanística propuesta. Hay otras actividades que no se encuentran en un suelo no urbanizable, que se encuentran en un edificio que quizás se pueda decidir llegar a transformar para hacer un edificio terciario más adecuado, de forma que en ese resultado final se obtenga un mejor entorno para esa actividad económica, con nueva edificación, con aparcamiento anejo y con mejor urbanización. Evidentemente, se trata de generar mejores espacios para la actividad económica y se trata de potenciar y generar más actividad económica, no menos. Y evidentemente pues el Ayuntamiento dará todas las facilidades que pueda para que las actividades que existen se mantengan en Aranguren y se creen nuevas. ¿Qué nuevos edificios propone construir este plan estratégico? No son muchos. Yo creo que con el vídeo que hemos hecho, como es una simulación y aparecen bloques que no se identifican si existen o no existen, parece que se está proponiendo hacer una pila de nuevos edificios. Primero, hay edificios que no haría el Ayuntamiento, sino que el planeamiento daría margen para que se pudieran realizar. Segundo, hay edificios que no se han construido, pero que las normas subsidiarias del 98 ya lo recogían, no estamos introduciendo nuevos edificios. Los que concretamente estamos proponiendo son un bloque de uso público para educación o sanidad en la zona de Oreña, un edificio de uso terciario asociado al nuevo apeadero, junto a la plaza, un espacio cubierto para uso libre en la plaza, 4 bloques residenciales, la posibilidad de desarrollarlos si un inversor lo considera interesante, y una zona comercial con 3 edificios. El plan estratégico recoge y ordena áreas que ya existían en las normas subsidiarias del 98. Se os ha entregado a la entrada varios papeles, un tríptico para que os podáis llevar a casa parte de la información que hemos intentado explicar hoy, un formulario para que podáis emitir vuestra opinión, vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras aportaciones, y evidentemente nos comprometemos
a responder a todas las preguntas que emitáis en ese formulario y a considerar todas las aportaciones. A partir de hoy se abre ese plazo de participación ciudadana en un mes en el que tanto a través de internet, la dirección es arangure.zalla.org, podéis tener acceso a toda la información, el propio vídeo de esta presentación lo colgaremos también ahí, podéis rellenar online un formulario similar al que tenéis ahora mismo en papel, o podéis hacerlo presencialmente a lo largo de todo este mes, tanto en el SAC como en la Arangure, donde habrá más trípticos a vuestra disposición, como los que se os están entregando hoy, y habrá unos paneles de dimensiones considerables para poder ver en más detalle las cuestiones que se plantean en este plan. Vuelvo a repetir una vez más, es un plan abierto a vuestras aportaciones, a vuestras críticas, y en ese sentido, ahora lo que vamos a hacer a lo largo de todo este mes es abrirnos a que nos preguntéis, ya que nos sugiráis, ya que lo critiquéis, y posteriormente, con las modificaciones pertinentes, se someterá a votación, a participación ciudadana en el mes de septiembre. Esto es lo que os quería contar hoy, no quería robaros más de una hora, y a partir de ahora sí os invito a que hagáis uso de estos cauces de comunicación, de participación, presenciales, en papel, en internet, como estiméis oportuno, y que todos juntos pensemos en la Arangure del futuro. Es que